A ver, por favor, agradezco los que están aquí presentes y los que no, por favor, no nos interrumpan, ¿sí? Por favor. Recomendaciones nutricionales. Definición, origen y evolución en el tiempo para que vean cómo cambiaron sus nombres. Campos de aplicación, que son los requerimientos nutricionales, que son mucho más específicos e individualizados. Definición, componentes, que son 4. Fundamentos de la medición de los requerimientos de nutrientes. Requerimientos energéticos y proteicos. Los DRI, las recientes recomendaciones nutricionales en diversas etapas de la vida. Al final es un resumen muy pequeño. Recomendación nutricional. Es la cantidad de nutriente determinado capaz de facilitar un normal funcionamiento del metabolismo en casi toda la totalidad de una población. Siempre se colocará la palabra casi, pero ya que así nos pasemos de la cantidad recomendada, siempre habrá un paciente con cáncer, con SIDA o con alguna enfermedad que va a requerir más cantidad de nutrientes. El valor óptimo deseado del suministro de un nutriente determinado siempre se encuentra por encima de su requerimiento real. Por eso es que un déficit es improbable. Las recomendaciones tienen fines prácticos y un enfoque meramente poblacional. Estas recomendaciones se actualizan con regularidad por organismos internacionales y les mencionaré algunos de ellos. Origen y evolución en el tiempo. Mi curso favorito en el colegio fue la historia y siempre quise ser antropóloga, por eso hice un doctorado en medicina con mención en antropología y cuando me jubile me dedicaré a la antropología solamente. Como ejemplos pioneros de recomendaciones nutricionales para grupos poblacionales, se toman siempre las primeras existentes, establecidas por la Liga de las Naciones en el año 38 y la primera edición de las ingestas dietéticas recomendadas, conocidas como las RDA de los Estados Unidos, que salieron a la luz en el año 1943. ¿Y por qué les digo la primera edición? Porque actualmente ha quedado eso como algo histórico. Tenemos las nuevas RDA que forman parte de las DRI, que ahora les voy a mencionar casi al final de la clase. ¿Y por qué eran importantes? Porque por esas épocas, vísperas de la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Mundial, había hambruna en el mundo y era necesario dictar las pautas para los requerimientos nutricionales. Estas dos, como les mencioné, cumplieron funciones de hilo conductor en consejería nutricional. En conexión con la defensa nacional de esos años, las RDA se crearon con la finalidad de prevenir los estados de desnutrición que en ese momento eran habituales por la Segunda Guerra Mundial. Las guerras y las limitaciones alimentarias de diverso tipo contribuyeron de forma significativa al desarrollo de estas recomendaciones nutricionales a nivel internacional poblacional. En los años 40 se llevaron a cabo mediciones de los requerimientos de nutrientes, pero en gran escala, fundamentalmente mediante estudios de privación de nutrientes en seres humanos. Obviamente eso actualmente está prohibido. Se utiliza el agua marcada, deuterio, monitoreo cardíaco, metabolitos en orina, pero ya no se utiliza esta técnica de privación de nutrientes, obviamente de dejarlo sin comer al individuo. Los requerimientos de proteína han sido establecidos mediante estudios de balance nitrogenado en orina de 24 horas. Esto lo mencionaremos al final y es muy sencillo de calcular. Para efectos de su examen, yo voy a colocarles el caso clínico, les voy a colocar la fórmula. Esta semana les voy a colocar un caso de estos. En la vida voy a pedir que se memoricen una fórmula. Yo les voy a colocar todo. Simplemente van a agarrar la calculadora de la misma computadora y van a obtener el resultado. Y cuando tengan que interpretarlo, pues lo van a interpretar. Los requerimientos de energía fueron medidos durante años por calorimetría indirecta, que es el método más preciso, pero eso requiere de un aparato especial que ahora les voy a mostrar en una imagen. En la actualidad se encuentran sobre la base de estudios de gasto de energía diaria y se calcula mediante la ecuación de Harris-Benedict. La ecuación de Harris-Benedict calcula el gasto de energía basal diario, el gasto energético basal, y se multiplica por un factor de corrección, que puede ser actividad física o puede ser un factor de estrés ante una cirugía, quemaduras, sepsis. Yo les voy a mostrar también la tablita y simplemente yo les pongo el caso clínico y les digo paciente quemado, fracturado, en fin, ustedes de acuerdo a la narración van a elegir el valor al cual ustedes van a multiplicar
lo que han obtenido con la ecuación de Harris-Bennett lo van a multiplicar por su factor de corrección. Como les digo, yo les voy a colocar la fórmula, les voy a dar todos los datos y les voy a colocar su cuadrito simplemente para que identifiquen el valor y multipliquen. Nada tienen que memorizar, lo que quiero es que razonen. Nomás quiero que recuerden su DNI y el día en que nacieron. Los requerimientos de energía, como les dije, fueron medidos durante años por calorimetría indirecta. Lo ideal actualmente y más práctico es utilizar la ecuación de Harris-Bennett. Para las vitaminas, estas técnicas resultan improcedentes, es decir, el medirlas en orina, porque se modifican químicamente y además algunas de ellas, como ustedes saben, se sintetizan por la flora intestinal. En cambio, medir minerales es mucho más práctico y sí se utiliza en orina de 24 horas. Desde el año 43 se han publicado a nivel internacional documentos que trazan las pautas de la cantidad de nutrientes que deben ingerir las poblaciones para satisfacer sus requerimientos. En el año 97, la Food and Nutrition Board introduce las DRI. Esto sí quiere que se acuerden, las DRI, las ingestas dietéticas de referencia, con la finalidad de reemplazar a las antiguas RDA que salieron a la luz durante la Segunda Guerra Mundial y por la hambruna y carestía que había en el mundo en el año 1943. Entonces, esas antiguas RDA fueron reemplazadas por la DRI. Y dentro de los 4 componentes de la DRI que les voy a enseñar hoy día, AI, UL, AI y las RDA, dentro de las, y también la EAR, dentro de las componentes del DRI, hay una que tiene las mismas siglas, las RDA, y son las nuevas RDA. Actualmente se toman como documentos de referencia las recomendaciones del Consejo de Alimentación y Nutrición de los Estados Unidos, los comités de expertos de la FAO, OMS y UNO, y las recomendaciones nutricionales y guías de alimentación propias de cada país. Hay países que tienen sus propias guías. Los campos de aplicación de estas recomendaciones nutricionales, recordemos que son poblacionales. La planificación de una alimentación que cubra nuestros requerimientos nutricionales, la producción alimentaria y el abastecimiento, la orientación en la toma de decisiones, la calificación de datos de consumo de alimentos, la valoración de la oferta nutricional, el desarrollo de nuevos productos en la industria alimentaria, como los probióticos y en general los alimentos funcionales, acuérdense FOSHU, FUFOSI, lo que les enseñé, PASCLAM, el etiquetado de los alimentos. Esto entra a tallar cuando son transgénicos. En una de las clases les he preparado solamente una clase de transgénicos, eso lo agregué en el sílabo hace 3 años. La estructuración de las guías alimentarias, que algunos países tienen sus propias guías, y el desarrollo de programas de formación en nutrición y alimentación. Hay maestrías, hay diplomados, doctorados no hay. Y hay también dentro de las carreras como la carrera de medicina que tiene un curso de nutrición como el que tienen ustedes. Hasta el anteaño pasado éramos la única universidad, facultad de medicina, que teníamos nutrición dentro de la carrera de medicina. Pero hace 2 años que hay otra que también tiene nutrición, pero no como ustedes, obviamente. Requerimientos, obviamente, ustedes son los mejores, los más inteligentes. Requerimientos nutricionales. Definición de un requerimiento nutricional. El establecimiento de los requerimientos ha sido obtenido mediante la realización de ensayos clínicos, fisiológicos o clínicos. Es decir, ya no es solamente una recomendación por cómo se desarrolla una población, porque crecen sanos, cómo comen, la cantidad que comen, uno que otro estudio y se extrapola a la masa. No. En este caso han sido medidos escrupulosamente y cuando no han podido hacerse en humanos se han utilizado animales. Los requerimientos nutricionales del ser humano tienen 3 componentes. El requerimiento basal, que es el reposo y básicamente se da para mantener la temperatura del cuerpo. El requerimiento adicional en crecimiento, gestación, lactancia o actividad física, tenemos que aumentarle. Y la adición de seguridad para considerar pérdidas de nutrientes por manipulación. Recuerden que al cocer los alimentos, las proteínas, las vitaminas, los minerales se pierden. También durante su procesamiento y el almacenamiento. El requerimiento de nutrientes del ser humano está influenciado por la esencialidad y función del nutriente. Recuerden, por ejemplo, sin ir muy lejos, que determinados minerales que se miden en microgramos, como el yodo, el hierro, en miligramos, son tan pequeñas sus cantidades que aparentemente no tendrían importancia, pero son esenciales, pues solamente su déficit puede ser reemplazado por, y el cuadro clínico, por el mismo elemento.
diferencias individuales entre estos nutrientes, factores ambientales y la adaptación al suministro variable de alimentos. La ausencia de manifestaciones carenciales específicas a determinados niveles de ingestión ha sido la base estructural sobre la cual se ha fundamentado una gran parte del establecimiento de los requerimientos de nutrientes del ser humano. Veían que una población se desarrollaba perfectamente bien, observaban cómo comían, qué es lo que comían, y en ellos realizaron estudios, y de acuerdo a los resultados se extrapoló al resto de la población. Adicionalmente, los valores de la concentración normal de diferentes nutrientes en el organismo, sus pérdidas estimadas diarias y el cálculo de una relativa capacidad de reserva, que ahora les voy a mostrar un cuadro, han sido medidos, establecidos o referidos para seres humanos en estado de salud aceptable y buena alimentación. Estos valores han sido utilizados como fundamento para el establecimiento de recomendaciones de ingestión. La simple observación de la cantidad de nutrientes que ingieren poblaciones que crecen y viven normalmente brinda una cierta estimación de sus requerimientos nutricionales. Estas poblaciones que crecían muy bien, que se desarrollaban muy bien, fueron como un patrón para extrapolar la forma y la cantidad de alimentos, extrapolarlo al resto de poblaciones. Un ejemplo clásico son los requerimientos nutricionales de energía alimentaria en los niños. El establecimiento de las recomendaciones nutricionales en los comités de expertos se basaba en ingestiones observadas en niños que crecían normalmente de acuerdo a estándares internacionales. Sin embargo, tal metodología requiere de consideraciones más individuales. Se ha recomendado que se utilice el gasto de energía, y actualmente en adultos también es lo mismo, el Harris-Bennett mide el gasto de energía, como punto de partida para el establecimiento de recomendaciones. El establecimiento del requerimiento diario de cada uno de los nutrientes necesita un conocimiento exacto de la fisiología nutricional sobre su digestión, absorción, transporte, metabolismo, retención y excreción de ese nutriente. De acuerdo a ello, se ha calculado las recomendaciones de cada nutriente. Como nuestro organismo es sabio y en nuestra madre y a nosotros nadie nos ha enseñado la cantidad de tal o cual alimento, a veces las personas comen en exceso carbohidratos o de determinados alimentos y se engordan. Pero nuestro organismo es sabio, por lo general gasta lo que no necesitamos, lo elimina. Si consumimos más vitamina A, pues la miccionamos. Pero si consumimos más vitamina D en exceso o más vitaminas liposolubles, terminamos acumulándola en el tejido graso y especialmente en el hígado. La retención de nutrientes depende fundamentalmente de su capacidad de almacenamiento en el organismo. Y ya saben ustedes que el almacén acontece sobre todo en el hígado. Cuando se conoce con exactitud el lugar y la dimensión de la reserva, puede calcularse con fidelidad su contribución parcial al requerimiento del nutriente. ¿Dónde más se acumulan las vitaminas liposolubles? Aparte del hígado, también podrían acumularse en el tejido graso. De esta manera, el recambio de los diferentes nutrientes en el organismo y su excreción por la orina, bilis o piel establece un mecanismo de regulación de la concentración en nuestros líquidos corporales que también está en relación directa con el requerimiento del organismo. En la siguiente tabla que les voy a mostrar, se observan los valores estimados de la concentración normal de diferentes nutrientes, las pérdidas estimadas diarias y el cálculo de una relativa capacidad de reserva en el organismo. Estos valores han sido establecidos para seres humanos con estado de salud aceptable y buena alimentación. Y aquí están la grasa, las proteínas, carbohidratos, agua, sodio, potasio, calcio, hierro, vitamina liposoluble A y 2 vitaminas hidrosolubles B12 y B1. Cada una de ellas, cada uno de estos componentes han sido estudiados. Y allí está la capacidad de reserva. La que tiene la mayor cantidad de reserva es la vitamina B12 o cianocobalamina de 10 a 20 años. En promedio son 12 años. Fundamentos de la medición de los requerimientos de nutrientes. Para algunos grupos poblacionales existen datos asegurados solo parcialmente sobre los exactos requerimientos nutricionales. Esto es muy marcado para niños pequeños, gestantes y adultos mayores, en los cuales, obviamente por su condición, no se han podido hacer determinados estudios. Mediante la interpolación de datos que se disponían de lactantes y adultos, se han obtenido muchos de los datos actuales disponibles de requerimientos. Recuerden ustedes que hasta antes de la década de los 60 y mucho más antes de la Declaración de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, en Francia, se hacían experimentos
Y a pesar de la Declaración de los Derechos Humanos, en la década de los 60 en Tuskegee, en Estados Unidos, por ejemplo, a los negros que estaban encarcelados, les daban o les inoculaban la sífilis y observaban la historia natural de la enfermedad. Eso está prohibido. Entonces, antes sí habían estudios en lactantes, en adultos, hasta en ancianos, y hacían una serie de experimentos, pero eso está totalmente prohibido. Cuando no se ha dispuesto de datos consistentes en seres humanos, se ha hecho uso entonces de la información disponible de la experimentación animal. Hablemos ahora de los requerimientos energéticos, luego les hablaré de los requerimientos proteicos. El valor energético de los nutrientes se expresa en kilocalorías. Se define como esa pregunta 100% que se les voy a hacer esta semana. Se define como la cantidad de calor necesario para pasar 1 kilogramo de agua de 14,5 a 15,5 grados centígrados de temperatura a la presión de nivel del mar. ¿Y a qué llamamos el valor energético de un nutriente? Esto lo aprendí, lo visualicé en el año 2005, cuando llevé la maestría de nutrición. Y nos tocó una práctica y tenía un calorímetro. ¿Cómo se define el valor energético de un nutriente? Se define como la cantidad de calorías liberadas en la combustión de 1 gramo de ese nutriente dentro de un calorímetro. Y aquí está lo que les mencioné, el aparato para realizar la calorimetría indirecta. Obviamente, si ustedes van a calcular la energía o el gasto energético de un paciente, imagínense que tener que recurrir a este aparato. En cambio, con una fórmula podemos tener un dato muy exacto con el Harris-Bennett. La estimación más precisa de las necesidades energéticas de un paciente, pregunta de examen, se obtiene mediante la calorimetría indirecta. Pero este método es poco práctico. Para los que tienen el gusto, y yo tengo el placer de verlos y de enseñarles cada semana, yo les recomiendo que cuando les diga por ahí, chicos, recuerden esto, tengan presente tal cosa, no tiene por qué decirle a su amigo que no vino, oye, la profesora ha dicho, o de la lectura tal cosa, ¿saben qué? Creo que una vez de buena gente ya, pues, ¿no? Pero si no vienen y ustedes hacen el esfuerzo de venir y estar conmigo, yo creo que también, pues, ¿no? Tienen ustedes su plus, ¿no? Bien. Calorimetría indirecta. El examen se realiza en un analizador de oxígeno y CO2 en aire expirado. El paciente debe asistir al examen con un ayuno de por lo menos 10 a 12 horas. Y luego de 15 minutos de reposo en una camilla, se efectúa el examen por un periodo de 30 minutos. En la UTI del hospital donde trabajo había uno de esos aparatos. Desconozco si actualmente hay, les estoy hablando de hace unos 3 años. Existen diversas fórmulas matemáticas para calcular nuestro requerimiento energético, que realmente es el gasto energético lo que vamos a medir. La ecuación que quiero que tengan presente, y cuando vayan a hacer en 4º año, ustedes ahorita están en 4º, ¿no? Sería bueno que lo copien en su libreta y ustedes mismos calculen cuánto requiere ese paciente. ¡Wow! Van a quedar súper bien. Lo que sí tengan presente es que esta fórmula es diferente para los hombres y para las mujeres. Cuando yo les presente el caso, les voy a colocar, miren qué linda soy, que les voy a colocar su fórmula, pero es más, si es hombre, le voy a colocar su fórmula para hombre, y si es mujer, su fórmula para mujer. No voy a hacer que le coloque la fórmula como una vez sucedió y era mujer y le pusieron la fórmula de hombre, por haber puesto las dos. Ya, pues también ustedes tienen que darse cuenta, ¿no? ¿No es cierto? Ya, pues ya. Con ello obtenemos, a partir del peso, miren los datos que les voy a dar en su fórmula, y luego ahorita les voy a mencionar un ejemplo. Peso, el peso, la talla, ojo que la talla les puedo colocar 1,59 m, y en la fórmula se convierte a centímetros. Edad es en años y sexo es para que ustedes elijan, porque la fórmula es diferente para hombre y mujer. Una estimación muy aproximada del gasto energético basal, es decir, de los requerimientos energéticos diarios en situaciones de reposo, ayuno y a temperatura ambiente normal. Esta es otra pregunta de examen. Lo que pasa es que yo llevo mi banquito y ahí selecciono las preguntas para su post-test y luego de ahí escojo sus preguntas para el examen general, pero desde ya les voy diciendo. Perdóname. ¿Sí, mamita? ¿Me equivoqué? ¿Es solo para adultos o puede ser de No, princesa, es solamente para adultos. Esta fórmula es solamente para adultos. Una consulta. Sí. En hombres dice que la fórmula es 66,47 y en mujeres
655,1, ¿está correcto? Está correcto. Está correcto, chicos. Y si ustedes aplican esto, porque en promociones anteriores lo apuntaban en su libreta, uy, y su calculadora, es facilísimo. Es más, yo, esta clase, acá hay un ejercicio, ustedes en su casa pueden practicar. Y simplemente van cambiando los datos y van saliendo nuevos resultados. No se confundan, la única trampa que les podría poner es la talla, ¿no? En lugar de colocarles 159 centímetros, ponerles 1.59 metros. Simplemente le quitan el decimal, si no les va a salir otro valor. Y yo a propósito les pongo el valor con el decimal, para que digan, ah, esta es, no, esa no es. Difícilmente un paciente se encuentra en situación ideal. Habitualmente tiene una actividad física diaria o una situación de estrés que incrementan su gasto energético. Y esto, en la lectura, en una de las clases yo les dije que habían años en que yo les colocaba la lectura más hermosa, más reciente, pero habían años que digo, no, yo no voy a cambiar esa lectura porque me parece la más didáctica del planeta. Y cuando voy leyendo digo, no, lo que yo quiero es que mis chicos aprendan. Y ando colocándoles review, journals, medicine. Cuando, para empezar, está todo en inglés y no todos mis chicos manejan el inglés a la perfección. Y por otro lado, no porque no sea del 2016, o sea, no hay necesidad de que sea lo último. Entonces, esta lectura que yo les he mandado, porque son dos, la de los requerimientos, para mí es la más completa. Y me encanta porque en la introducción resume muchas de las cosas que yo les he enseñado. Y está el cociente respiratorio. Me parece una lectura tan sencilla y tan fácil de digerir, que bueno, a mí personalmente me encanta. Y de esa lectura he tomado algunas cosas que estoy compartiendo con ustedes. También les voy a... Ustedes dicen, bueno, yo no soy paciente, soy un estudiante de medicina. Perfecto, eres un estudiante de medicina, entonces ubica tu gasto energético, ubícalo, puedes ubicarlo, porque en la fórmula no necesariamente está el quemado, el estresado, está en la formulita, en un cuadradito, ustedes van a ver actividad física. De acuerdo a ello, de ambulación, ustedes pueden multiplicarlo por 1.2, 1.3, ustedes pueden ubicarse y también calcular su gasto energético para que no se excedan. Habitualmente tenemos, como le digo, una actividad física diaria o una situación de estrés. Por ese motivo se calcula el gasto energético total. Y para ello, a lo que obtuvimos con la ecuación de Harris-Benedict, que ya les dije, la ecuación de Harris-Benedict solo me calcula el gasto energético basal, van a multiplicarle el factor de corrección, que varía según el nivel de estrés o una simple actividad física. Pero ojo, nunca multipliquen doble. Ah, ya, actividad física, el paciente deambula. Ah, ya, pero además ha sido gran quemado. Ah, entonces multiplico porque se quemó más. No, se multiplica por un único factor, ya sea de actividad o ya sea de estrés. Y si lo multiplican por estrés, ya no lo multipliquen por el de actividad. No multipliquen doble, solo una vez. Por ejemplo, este es un varón de 40 años que pesa 75 kilos y mide 175 centímetros. Yo he podido ponerles 1.75 m, ¿no es cierto? Pues ustedes, por favor, no se confundan esta semana y lo convierten a centímetros simplemente desapareciendo el decimal. Tendrá un gasto energético basal, reemplacemos, chicos, el varón, acá está, 66,47 más 13,75 por el peso, que son 75 kilogramos, más 5 por la altura en centímetros, serían 175 centímetros, menos 6,76 por la edad, que edad tiene 40 por 40, igual 1.702 kilocalorías. Entonces, es el gasto energético basal. ¿Por qué lo multiplicamos? Es un paciente que sufre una intervención quirúrgica programada. Su gasto energético total será cirugía programada por 1.2. 1.702 por 1.2. ¿Cuánto sale, chicos? 2.042 kilocalorías por día. Es el gasto energético total. Yo les puedo colocar que es un paciente, algo así les he puesto, ¿no? Policontuso, se cayó, se rompió. No le pongo traumatismo necesariamente, pero es algo lógico que usted diga, al pobrecillo es un policontuso, un traumatizado. ¿Perdón? Y digamos, si está en reposo absoluto en cama y tiene una cirugía programada. Lo acabo de explicar. ¿Qué les dije, chicos? Muy bien. Ya sé que solamente uno, pero ¿a cuál le doy ¿A cuál princesa? ¿Cuál crees que sea? Tú eres una niña inteligente. Muy bien. Siempre, si un paciente tiene que se está moviendo en cama, ya, movimiento en cama,
pero además ha sido traumatizado, se multiplica por uno solo, que es el factor de estrés, que es lo más grave que tiene. ¿Listo? Ya. A ver, un poquito más de ejemplos porque yo quiero que salga muy bien esta semana y en su general. Acá les puedo narrar que se cae de la escalera, que se fractura la pierna, qué sé yo. Acá les puedo colocar que es un paciente con infección urinaria, que hace pielonefritis, ¿no? Pasa a la unidad de cuidados intensivos, se choca, está séptico el paciente. O sea, no hay necesidad que yo diga, está séptico. Les voy a narrar un caso y ustedes van a decir, ah, paciente séptico. Paciente que se encuentra cocinando, le salta la olla, qué sé yo, quemadura de segundo grado, o simplemente les narro que el agua hirviendo a 100 grados centígrados se voltea sobre su pierna derecha. ¿Listo? En caso de no disponer de todos los parámetros antropométricos que les he mencionado, podemos calcular el gasto energético basal con otras fórmulas más sencillas. Aquí sería 1 kilocaloría por hora por kilo de peso. Ayer lo hice de nuevo y sí, se sale muy parecido, pero obviamente con eso es más preciso, ¿no? Acá sería, en el caso del hombre, por 24 horas por kilo de peso, ¿no? 1 por 24 por 75 kilos, creo que son 75 kilos. Le va a salir algo muy parecido, muy cercano a 1702. Y aquí igual para la mujer. Para la mujer es por 0,9 por 24 horas, o sea, sería por 24, si es en un día, por kilo de peso. Muy bien, con relación a los requerimientos proteicos. La CRDA sobre la ingesta proteica en personas adultas sanas como nosotros se estima en 0,8 gramos de proteína por kilo de peso al día. Eso es lo habitual, lo que todos nosotros hemos aprendido. Nunca excederse de 2 gramos por kilo de peso por día. Así esté desnutrido, así esté marasmático, cuachorquiano, no. Así esté en insuficiencia renal que le han dicho que está perdiendo muchas proteínas, menos todavía. Estas recomendaciones son válidas para la población general, pero son insuficientes en personas con enfermedades que cursan con un estado hipermetabólico y un elevado catabolismo proteico, como los gran quemados, ¿no? Necesitan mayor aporte de proteínas. En estos pacientes el aporte de proteínas debe adaptarse al nivel de estrés, tratando de conseguir un equilibrio entre el ingreso y el gasto proteico. De esta manera, el aporte calórico diario proveniente de proteínas puede llegar a más de un 20% del volumen calórico total y no el 12 a 15% recomendado en una dieta equilibrada, prudente o saludable. Recordemos que los carbohidratos van de 50 a 55%, las grasas no pasarse de 30%, para otros 25%, y en promedio las proteínas 15%, 12 a 15, máximo 20%. En este caso, si es un paciente gran quemado, con fístula, va a requerir mayor aporte de proteínas. Aquí está. Si el grado de estrés es leve, puede ser de 1,2 a 1,5 gramos de proteína por kilo de peso día. Ya les dije que el estándar es 0,8 en un adulto. Si el grado de estrés es intenso, por ejemplo, en un paciente con una fístula de 1,5 a 1,7, y si es un paciente un gran quemado, es muy intensa la pérdida de 1,7 a 2. O mis pacientes diabéticos, ¿no? Que tengo pacientes diabéticos totalmente descompensados, pegados al hueso, un paciente con TBC pulmonar, también podemos darle mayores cantidades de aporte de proteínas. Como ayuda para realizar una administración de calorías proteicas adecuada, se puede utilizar el balance nitrogenado, que es la diferencia entre la cantidad de nitrógeno. Recuerden que las proteínas se eliminan por la orina en forma de nitrógeno. La diferencia entre la cantidad de nitrógeno aportado y el eliminado. En este caso, lo que vamos a medir es el nitrógeno. Para ello debemos realizar una determinación de nitrógeno en orina de 24 horas y ustedes la primera orina de la mañana la desechan, juntan la segunda, todo lo que orinan de 24 horas, más la primera orina del día siguiente que reemplaza la primera orina del día anterior que rechazaron. Y calculan el balance mediante la fórmula que está acá, es muy sencillo, repito, no necesitan memorizarse nada, carguen su fórmula. Lo importante es saber cómo aplicarla. Recordar que un gramo de nitrógeno equivale a 6,25 gramos de proteína. Por lo tanto, cuanto más nitrógeno eliminamos por la orina, ahora les voy a mostrar un cuadrito, significa que estamos hipercatabólicos, estamos eliminando más proteínas. Y esta es la fórmula, gramos de proteína aportadas entre 6,25, que me va a dar el nitrógeno, menos la urea en orina de 24 horas, por 0,57, que es una constante, más 3, más las pérdidas añadidas.
Si la pérdida es menor de 200 mililitros, se añade 1 gramo más de nitrógeno. Si las pérdidas por una fístula es entre 200 y 500 mililitros, se agrega más 2 gramos aquí de nitrógeno. Y si las pérdidas son más de 500 mililitros, se agrega más 3 gramos de nitrógeno. ¿Sí? El balance nitrogenado guarda una gran correlación con la situación de estrés metabólico. Y de esta forma se puede utilizar también como marcador de estrés. Es necesario no sobrepasar un aporte de 2 gramos de proteínas por kilo de peso, ya se los mencioné, y también está en su lectura, ya que esto conllevaría una situación de acidosis y el aumento de la eliminación de nitrógeno urinario. No porque le dé más proteínas es mejor, ¿ok? Esto conlleva acidosis. Esta también es otra pregunta de examen. Nivel de estrés y nitrógeno en orina de 24 horas. Ustedes realizan su fórmula, reemplazan simplemente los valores y si tenemos menos de 5 gramos de nitrógeno en orina de 24 horas, porque recuerden que han juntado la orina de 24 horas, significa que el paciente no está estresado, no está hipercatabólico. Pero si ya tenemos entre 5 y 10 la pérdida de nitrógeno en gramos por 24 horas, es un estrés leve, de 10 a 15 moderado e intenso si la pérdida es mayor de 15 de nitrógeno, mayor de 15 gramos de nitrógeno en 24 horas. Hablemos ahora de la DRI, las ingestas dietéticas de referencia. Son 4. El EAR, las nuevas RDA, el AI y el UL, todo con mayúscula. Estos, chicos, les he puesto a los dos grupos y para la pregunta de examen, una para correlacionar, o sea, eso tienen que aprendérselo, muy sencillo. EAR, ¿qué significa? Requerimiento medio estimado, medio, pones en la mitad, significa que son los aportes que debe recibir de un nutriente una población para que por lo menos el 50% de la población esté cubierta. Imagínense una población, no sé, de 1 millón de personas. Por lo menos 500.000 personas deben tener cubiertas sus necesidades. Es el valor de ingesta diaria de un nutriente que es estimado para cubrir las necesidades de la mitad de un grupo de población sana y homogénea de igual sexo, edad y estilo de vida. ¿Se dan cuenta? Tienen que tener esta población características homogéneas. Por eso es que hay requerimientos para mujeres, para gestantes, para niños, para ancianos, para adultos. Estas son las nuevas RDA, las nuevas ingestas dietéticas recomendadas. Recuerden que las anteriores eran simplemente como hilo conductor del año 1943. Es la cantidad diaria de un nutriente que se estima adecuada para cubrir los requerimientos diarios del 97,5% de la población. A pesar de que se inspira en el EAR, o sea, parte del EAR, esta cantidad de nutrientes le cubre las necesidades de este 50% de la población. Pero yo tengo que aumentar un margen mayor, me voy hasta el 97.5%. ¿Por qué nunca podríamos llegar al 100%? ¿Por qué no se recomienda llegar al 100%? Y así nos esmeremos. Porque resulta que por más que demos margen, habrá determinadas personas que están en hambruna, que están en extrema pobreza, que están desnutridos o que están con SIDA o que están con tuberculosis multidrogoresistente, o sea, son personas emaciadas, o una persona con insuficiencia renal que no encuentra todavía el pobrecillo trasplante renal y está en diálisis, en fin. Una serie de patologías que desnutren al paciente y que por más brecha que le pongan al margen no van a alcanzarlo. Y más bien estos pacientes tienen otro tipo de requerimientos diferentes de acuerdo a su condición, ¿no? O más proteínas, o como los que tienen EPOC, más grasas omega 3, menos carbohidratos por el cociente respiratorio. También les voy a tomar una de cociente respiratorio en el examen. Se calculan a partir del EAR las RDA, incrementando la cantidad a tenor de la variabilidad interindividual. Por tanto, añaden un mayor margen de seguridad y de hecho se considera que el riesgo de un déficit nutricional es bajo cuando se cubren las RDA de ese nutriente. Esta es otra pregunta de examen, he hecho como 20 de mi banco. Entonces, si yo tengo un paciente, algo así es la pregunta, ¿no? Si yo tengo un paciente que ya ha cubrido su RDA, o sea, ¿tiene riesgo de desnutrición? Bajísimo. No se desanimen si existe un 2,5 que no está cubierto, porque eso ya escapa a ustedes. Ese paciente con TB, ese paciente desnutrido, con SIDA, ya escapa a ustedes. Las RDA, el nutriente que se estima
sin añadir un margen de seguridad, es la energía. A pesar de que, miren, para efectos de cálculo se considera a la energía como un nutriente. Repito, para efectos del cálculo. Pero ya saben que la energía no es un nutriente. La energía la dan los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y lípidos. Vitaminas y minerales no dan energía. Entonces, si yo recomiendo, como un instituto regente en nutrición, recomiendo una energía que tenga RDA, corro el riesgo de que esa población se convierta en obesa y que se presenten las enfermedades del síndrome metabólico. Entonces, para evitar que mi población se vuelva obesa, y esa pregunta de examen también, la energía solamente tiene como recomendación EAR, o sea, que esté cubierto el 50% de la población con tal cantidad de kilocalorías. Pero no me voy hasta lo máximo, que es 97,5, porque corro el riesgo de que mi población se vuelva obesa. Les estoy diciendo que eso les voy a tomar, tal cual. Entonces, el nutriente que se estima, sin añadir un margen de seguridad, es la energía. La energía, a diferencia del resto de nutrientes, se ofrece solo como requerimiento medio estimado, es decir, EAR 50%. Solo se calcula el EAR para evitar el sobrepeso u obesidad, que conllevaría el recomendar el RDA. A más margen de seguridad en energía, habrá más probabilidad de desarrollar obesidad. Yo creo que más claro, chicos, si gusto se lo pongo con otras palabras, ¿eh? Por eso, para las necesidades energéticas solo se emplea el EAR. Necesidades energéticas, energía, no se pueden equivocar en el examen, ¿no? Yo a veces quisiera sentarme con ustedes, convertirme en una mariposita y hablarles, una mariposita que hable. Como un zancudo, ¿no? Porque mariposa me pueden ver y me agarran. Un zancudo. Y luego la plaza. ¿No? Drogas. Ok. El AI, la ingesta adecuada, tiene el mismo significado que la RDA, 97,5, da un excelente margen de seguridad, bla, bla, bla. Pero fíjense, se utiliza cuando no existe una evidencia científica suficiente para estimar el EAR. Vamos a suponer que de tal nutriente, en tal grupo poblacional, eran niños, ancianos, no pudieron calcular el EAR. Por lo menos necesitan saber cuál es el promedio para calcular el RDA. Pero en esta población no pudieron calcular el EAR. Por lo tanto, se valen del AI, de la ingesta adecuada, que reemplaza al RDA. Y hay sugerencias de ahí. Y el UL. El UL es la ingesta máxima tolerable. Por ejemplo, de tal nutriente, yo puedo consumir más de la cuenta, pero ese exceso aún no es dañino. Si yo supero ese margen, sí puede ser tóxico. Entonces, ¿qué es el UL? Que también está en el examen. Repito, las 4 se las he puesto. Unas para correlacionar, otras para rellenar, otras para verdadero o falso, otras un caso clínico. Es el nivel más alto de ingesta diaria de un nutriente, que de forma probable no conlleva un riesgo para la salud de la gran mayoría de los individuos de la población. Así, conforme aumente el aporte de un nutriente por encima del UL, el riesgo para la salud se incrementa, pero si sobrepasa el UL es lo máximo de ese nutriente que no me conlleva riesgo para la salud. No se confunda. Entonces, las ingestas dietéticas de referencia nos ofrecen una estimación de las necesidades nutricionales para una persona, aunque la mejor forma de conocerlas es mediante una valoración nutricional personalizada. Imagínense que cada uno de nosotros nos hagan estudios. En un individuo sano que tenga cubiertas sus DRI, es poco probable que exista un déficit nutricional. Estoy diciendo sus DRI, o sea, que tenga cubierto todo. EAR, RDA, AI, UL, porque al final les voy a poner ejemplos en quiénes se ha calculado AI. Muy fácil, ¿no? Para el final se los voy a decir. Miren, chicos, este es un típico AI, porque no podemos hacer alegremente esto en un individuo, porque podríamos engordarlo o causarle toxicidad. Ok,
Entonces, esta también puede ser una pregunta de examen. En un individuo sano que tenga cubierta, digo sano, que tenga cubierta su DRI, es poco probable que exista un déficit nutricional. Sin embargo, el hecho de que en algún nutriente no las alcance, no significa necesariamente que tenga un déficit, ya que las DRI tienen un margen de seguridad. Acuérdense que nos recontrapasamos con el RDA. Con esta última parte terminamos la clase. Recientes recomendaciones nutricionales en etapas de la vida. Si ustedes revisan otras bibliografías, no la que yo les doy, no la que yo he revisado, algunas clases se habrán dado cuenta que abajo les pongo la referencia, en otras no, porque es, digamos, de mi inspiración, ¿no? Pero si revisamos otras bibliografías, van a ver más medios. Por ejemplo, ¿cuánto debe aumentar de peso máximo una mujer durante todo el embarazo? Van a encontrar 12 kilos, 12.5, 14, 15. Otros dicen, no, un momentito. Si la mujer empieza con bajo peso, un IMC menor de 20, otros dicen menor de 19, debe subir máximo esta cantidad. Si empieza, en otras palabras, estoy tratando en esta parte de ser lo más práctica posible y de darles determinados tips que yo quiero que sepan. Pero si ustedes quieren ahondar más, revisar más, van a ser ginecobstetras, van a ser pediatras, miren, van a encontrar cada valor y cada clasificación distinta. Niños de 0 a 3 años. Los valores de las actuales recomendaciones de energía para lactantes son aproximadamente 80% del valor que habían sido establecidas. Porque recordemos que cuando los comités de expertos se reúnen, opinan también de acuerdo a su realidad. Y muchos de estos estudios se basaban en la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, en la hambruna, y siempre tendían a aumentar más, a dar más margen, y se dieron cuenta que más bien ello podía conllevar a una población sana a que sus lactantes se vuelvan gorditos, se vuelvan obesos. Por eso es que nos hablan de que actualmente son aproximadamente 80% del valor que había sido establecido en las recomendaciones de expertos del año 85. En las recomendaciones para lactantes y niños hasta 3 años se basaron en las ingestiones de energía observadas en estas edades, las cuales fueron recolectadas, fíjense ustedes, queridos alumnos, de datos de la literatura, desde 1940 hasta 1980. Datos recientes de medición de la ingestión de energía en estas edades de 0 a 3 han mostrado resultados que son 2 a 15% más bajos que los del año 85. Por eso es que se redujeron al 80%. Adicionalmente, en el comité de expertos del 85 se añadió, o sea, al margen de haber revisado la literatura del año 1940 al 80, añadieron un margen extra del 5% a los requerimientos que ya habían estimado, como el objetivo de corregir posibles subestimaciones. En las recomendaciones del 2002 y del 2004 se quitó esa corrección del 5%. Con relación a la leche materna, todos sabemos que es el mejor alimento hasta los 6 meses, se puede seguir dando de lactar al bebé hasta los 2 años, porque la leche humana tiene el ácido docosahexaenoico que nos hace inteligentes y con buena visión nocturna. Entonces, es el alimento óptimo. Se recomienda como única fuente de alimento hasta los 4 a 6 meses. Lo ideal, lo mínimo son 6 meses. Pero si ustedes, futuras madres, luego de que da la papilla, se hace una ablactancia, no destete. Destete es quitarle la mama completamente, el pecho. Si ustedes van a continuar, háganlo hasta los 2 años. Van a ser las mamás más buenas del planeta Tierra. Y no importa que las mamás se vean un poco flácidas, sí pues, ¿y qué tienen? Después de 1 año exacto vuelven a su lugar, de no dar de lactar al bebé. Cuando un niño está bajo lactancia materna exclusiva, suele ingerir alrededor de 500 kilocalorías por día. Y ayer apliqué mi fórmula, ¿y qué creen? Es un aproximado, sale 507 kilocalorías por día. Este valor ha sido obtenido de una ingestión promedio de leche, que luego les vuelvo a repetir, es bien sencillo. Una ingestión promedio de leche se ha calculado, ya ha sido calculada. La mamá produce por día 0,78 litros de leche por día. Y una densidad calórica promedio de esta leche es de 650 kilocalorías por litro. O sea, multiplican simplemente 650 por 0,78 y le sale 507 kilocalorías por día. Las actuales recomendaciones contienen valores que son superiores a 500 kilocalorías por día. Para su establecimiento se utilizaron los pesos de referencia para niños de estas edades y los establecidos por la Organización Mundial de la Salud del año 1994.
Las reducciones son más manifiestas a partir del 5º mes de vida. Según los datos de las investigaciones actuales, no existen razones convincentes para mantener la elevada recomendación de propuestas anteriores, ya que la propuesta anterior decía de 970 y más de 1000 kilocalorías diarias para niños de más de 10 meses de edad. El establecimiento de la nueva propuesta de recomendaciones energéticas se establece sobre la base de ecuaciones para la predicción de gasto energético total diario, al igual que el adulto. Nos basamos ahora más en el gasto energético diario, obtenidas en el caso de los niños de 0 a 3 años, con estudios de agua doblemente marcada con deuterio y oxígeno 18. O también se le hace al niño un monitoreo cardíaco de 24 horas. El estudio de agua doblemente marcado con deuterio y oxígeno 18 han sido utilizados desde la década del 40, no son radioactivos, o sea, son isótopos estables que no son radioactivos, y se han utilizado en nutrición. Los productos finales del metabolismo humano, todos sabemos que son el agua y el CO2, o dióxido de carbono, y mediante la estructuración del cociente respiratorio se mide tradicionalmente la intensidad del metabolismo de un ser humano. ¿Cómo se mide el cociente respiratorio? Es el CO2 entre el oxígeno. Los alimentos que tienen menos cociente respiratorio, que son muy útiles en los pacientes con EPOC, son las grasas que tienen un cociente de 0. Hola, ustedes han leído su lectura. El cociente de la grasa, 0. De los carbohidratos, de las proteínas. No se los voy a decir porque eso les voy a tomar. Pensé que en coro me le iban a responder. Está en su lectura. A ver, chicos, cociente respiratorio de las grasas, de las proteínas y de los carbohidratos. Y aunque sea uno, les digo, ya el carbohidrato es 1. El recomendado en el EPOC son las grasas, más omega 3. Doctora, Hola. ¿a qué se refiere con el cociente respiratorio? O sea, que esa comida o ese tipo de nutriente requiere más gasto de oxígeno. Así es, muy bien. Los pacientes que tienen EPOC, los pobrecitos necesitan oxígeno. Entonces, si tú le das carbohidratos, lastimosamente le estás dando más CO2 y menos oxígeno. Entonces, las grasas son las que menos cociente respiratorio tienen. Entonces, el paciente va a sufrir menos. Bueno, les estaba diciendo que en los niños se utilizan estos isótopos que son estables en el campo de la nutrición, son isótopos no radioactivos. Y los productos finales del metabolismo humano son el agua y el dióxido de carbono. Y mediante la estructuración del cociente respiratorio se mide tradicionalmente la intensidad del metabolismo de un ser humano. Y así su gasto energético en condiciones de vida normales. El método de agua doblemente marcada con deuterio en lugar de hidrógeno y con oxígeno 18 en lugar de oxígeno 16 hace de esta agua un agua más pesada que lo normal y que posterior a su suministro al organismo y a la medición de la caída exponencial de la concentración de los isótopos en los líquidos corporales, después de 15 días se puede determinar la cantidad de energía que se ha gastado. Aquí no se le toma muestra de sangre en lo absoluto, no es cruento, no es invasivo. Se suministra el agua marcada con isótopos por vía oral y se hacen después recolecciones seriadas de muestras de orina durante los 15 días siguientes. También se puede realizar en los niños el monitoreo cardíaco de 24 horas. Recomendaciones de niños de 1 a 10 años. El Comité de Expertos de la FAO del año 2004 estableció valores de requerimientos de niños también sobre la base de los resultados de estudios de agua doblemente marcado, con deuterio y oxígeno 18, tal cual se hacían en los niños de 0 a 3 años. Los valores que se obtienen son mucho más bajos que los recomendados en el año 2002. Para la gestante, la recomendación de energía para el embarazo consideró valores de aumento de peso de 12,5 kilos. Pero, ¿cómo les digo? Ya les dije que ustedes pueden revisar sus tablas. Hay personas que lo califican según el peso de la gestante. Unos dicen que si la mujer empieza obesa el embarazo, un IMC mayor de 28, otros dicen que mayor de 30, no debe subir más de 7 o 8 kilos en todo el embarazo. El peso de nacimiento del niño debe ser en promedio de 3,4 kilogramos.
Se establecieron recomendaciones también según cada trimestre, el incremento de kilocalorías 85, 285 y 475 kilocalorías adicionales según el trimestre respectivamente. Esto también puede variar según la literatura. Para mujeres que lactan se han estructurado recomendaciones de energía alimentaria con valores medidos de cantidad de leche producida. Si la mujer produce entre 750 a 780 mililitros por día, que es el promedio en los primeros 6 meses de lactancia, o si produce 600 mililitros en los segundos 6 meses de lactancia. Se ha asumido un contenido energético de 0,67 kilocalorías por gramo de leche, por lo que la producción de energía con la leche materna sería alrededor de 500 calorías por día. Y la eficiencia de conversión de energía en leche materna de 80-85%. Por eso es que no hay ningún problema. Esto sucede durante los 6 primeros meses, porque después disminuye el volumen. Es el alimento más completo e ideal para el recién nacido hasta los 6 meses, para el lactante hasta los 6 meses. Se estructuraron así ecuaciones para las recomendaciones de energía para mujeres de menos y de más de 19 años, basadas en su recomendación de energía para la edad, más la corrección correspondiente a la producción de leche y a la pérdida de peso inicial de la mujer. Con relación a las recomendaciones de los carbohidratos, el establecimiento de recomendaciones para la ingestión de carbohidratos constituye una de las novedades. Todos sabemos que nuestro cerebro necesita en promedio de 120 a 130 gramos de carbohidrato por día, al menos para mantenernos alertas. Entonces, producto de la dependencia del cerebro humano a los carbohidratos, se utilizó la cantidad promedio de glucosa utilizada por nuestro cerebro por día para establecer un requerimiento medio estimado, o sea, un EAR. Y se propuso la siguiente recomendación: 130 a 120 gramos diarios de carbohidrato para niños y adultos. Más o menos serían 500 kilocalorías de carbohidrato por día para mantenernos alerta. Un valor máximo de 55% del total de la energía ingerida ya había sido recomendado previamente. Con relación al AI, recuerden que el AI reemplaza el RDA cuando no conocemos el EAR. La ingesta adecuada de fibra total de 19 a 50 años va de 38 gramos para los hombres y de 25 gramos por día para las mujeres. Esto es lo mínimo, porque a veces me preguntan mis pacientes: doctor, ¿y cuánto tengo que consumir de verduras? Porque yo como un pedazo de lechuga, un rabanito. O sea, esto es, digamos, el AI, ¿no? El AI es un margen de seguridad muy amplio. Con relación a las grasas, que acá tengo lo presente porque acá hay otra pregunta. Como la cantidad de energía consumida en forma de grasas puede variar grandemente, a pesar de que se cubran los requerimientos diarios de energía total, se decidió no establecer AI, o sea, ese margen de 97,5, ni EAR de grasas para adultos. Imagínense, son tan cautelosos para las grasas que no hicieron estos márgenes. Mencionaron más bien ingestas mínimas. La ingestión mínima recomendada para adultos de grasa en la dieta es de 15% para hombres y 20% para las mujeres. Esto es lo mínimo. El límite superior de la ingestión de grasas debe ser 35%. Si el aporte de ácidos grasos esenciales es suficiente, ustedes ya saben cuáles son los esenciales, y si el aporte de ácidos grasos saturados no es superior al 10%. La ingestión de colesterol debe ser inferior, pregunta de examen, a 300 miligramos por día. Recordemos que un huevo, ese que compran, que le llaman huevo de corral, la yema tiene 200 miligramos por día. Hay mucha gente que se come 2 huevos todos los días y ya está frito. Y habló de colesterol y está frito también. Para individuos sedentarios, las grasas no deben superar el 30% de la energía diaria. Se debe consumir preferentemente grasas líquidas y blandas a temperatura de ambiente. Si digo líquidas, me estoy refiriendo a los aceites comestibles que ustedes tienen en casa, que son los ácidos grasos poliinsaturados. Esos aceites que tienen en su casa, de maíz, de soya, saó, primor, y blandas a temperatura de ambiente. En lugar de grasas duras y sólidas, que son ricas en ácidos grasos saturados, como las mantecas, y ácidos grasos trans, como la margarina. Y para los niños, solo se recomendó mantener tan baja como fuera posible la ingestión de ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans y colesterol. ¿Por qué? Porque en los niños se ha demostrado que su cerebro está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento hasta los 5 años y necesitan de esta grasa. Durante el destete y hasta los 2 años de edad,
Destete es cuando ya le quitan el pecho al pobre bebé, ya hasta los 2 años de edad, pero no debería ser así. Yo les voy a enseñar en una clase que mejor han lactancia, pero no le quiten la leche a su bebé, hasta los 2 años por lo menos. Debe consumir, o sea, durante el destete y hasta los 2 años, debe consumir 30 a 40% de grasa, de la energía diaria en forma de grasa. Recuerden esto, por favor, 101% que les voy a tomar a todos los grupos, deben consumir de 30 a 40%, no 50, no 60, tampoco se deben pasar de 40%, con niveles de ácido graso similares a los de la leche materna. Muy bien, queridos alumnos, una vez más, muchísimas gracias por su atención. ¿Están viendo sus videos? Seguro no me mientan, ¿no? Hasta que venga el profesor, ¿quieren ver este? ¿Que le toca? ¿Es un minuto? La lectura ya les dije todo lo que les voy a tomar. ¿Qué me falta decirles? Repercutir directamente en su capacidad para alimentarse, en cómo se alimenta, en la energía que tiene. Y yo creo que acá... Ahí está hablando la mujer de las recomendaciones en los pacientes que tienen problemas pulmonares. Ahí habla del cociente respiratorio. Y miren, elegí 2 videos, pero este me gustó más porque ustedes pueden visualizar los alimentos. ¿Qué tiene que ver el EPOC con la alimentación? Bueno, todo tiene que ver con la alimentación. Y el cuadro general de la persona también va a repercutir directamente en su capacidad para alimentarse, en cómo se alimenta, en la energía que tiene. Y yo creo que acá la palabra energía parece ser como el común denominador de esta patología, porque efectivamente la afección pulmonar hace que uno le cueste más todo, ¿no? Porque le cuesta respirar, por ende le cueste más, y entonces tiene que reservar esa capacidad respiratoria para cosas vitales como es subsistir. Exacto. Pero acá también está la alimentación, y Paola, la pregunta es, ¿existen alimentos contraindicados para aquellas personas que tienen una afección pulmonar? Buena pregunta, no es que estén contraindicados. Si una persona tiene una capacidad respiratoria disminuida y con un alimento que le genera una distensión abdominal, en aquellos que son propensos a la distensión abdominal, por ejemplo, con una legumbre, con alimentos feculentos como es la papa, la batata, el choclo, la mandioca, o comer una verdura cruda y no la tolera bien y le genera distensión abdominal, esas personas no deberían consumirlo. No es que haya una contraindicación. La distensión abdominal Disminuye la capacidad respiratoria porque levanta el diafragma. Ese sería el concepto. Ahí está, está buenísimo, ahí está la explicación. Entonces, aquellos alimentos que pueden provocar una distensión abdominal, que no en todos los pacientes lo ocurre, claro, pero hay que tenerlo en consideración. Y la otra cosa importante es que uno no debe abusar de los hidratos de carbono, los simples especialmente, porque cuando uno consume hidrato de carbono, el metabolismo natural de nuestro cuerpo transforma parte de ese nutriente en dióxido de carbono. Y acumulamos más dióxido de carbono y eso es contraproducente para los pacientes con EPOC, que tienen una mayor cantidad de dióxido de carbono, del CO2, guardado en su aparato respiratorio. A ver, esto es interesante. Sí. Ese dióxido de carbono, ¿con qué alimentos? Con los hidratos de carbono especialmente. Generalmente. Exacto. ¿Y de qué depende eliminarlos o no? Uno los elimina dentro del metabolismo celular normal y también con la respiración. El tema es que si uno hace un día entero, por ejemplo, que me levante como el pan y al mediodía como una 2 platos de pasta y después como chocolates o golosinas y después a la cena hago un puré de papas, tal vez esa persona con esa sobrecarga de hidrato de carbono no pueda tener un buen rendimiento porque su cantidad de dióxido de carbono es importante. Entonces es fascinante. Todo lo que uno no se puede creer que de verdad que exista una explicación lógica, porque siento que por más que uno insiste, todavía no terminamos de comprender la valoración que tiene aquello que comemos en función de cómo nos sentimos. Y es importante apropiarse. Tengas o no tengas EPOC, digo, más allá del tratamiento que estás diciendo, también es interesante. Si vos te la pasás el día entero comiendo hidratos de carbono, no te vas a sentir tan bien si efectivamente comieras variado, o tuvieras otros alimentos. Porque el cuerpo necesita la variedad. Okay. Ahora, hay 2 puntos que vamos a resaltar acá y los separamos como para que quede claro. Hay muchos pacientes que tienen EPOC que son muy delgados, por lo que vos decías recién, el gasto calórico, lo que nos cuesta respirar, consume un 15 a 20% más de energía en el día que una persona que no tiene EPOC. Recuerden esto con los más chicos. Uno de los principales síntomas de referencia que tenemos los padres para determinar si un chico puede tener o no bronquiolitis es, por ejemplo, la inapetencia. Un bebé que deja de tomar la teta, un bebé que deja de comer
inmediatamente está hablando ya de un cuadro respiratorio más grave, porque es un chico que guarda la energía para respirar, no tiene energía para comer. Totalmente. Entonces, uno sí tiene que pensar en dar un alimento que sea nutritivo y que sea con un buen aporte calórico. Elijamos alimentos que tengan una buena calidad de grasa, las carnes saludables, Las buenas. sí, que serían el aceite de oliva, que ahora lo vamos a hablar igual, pero aceite de oliva. Y si quiero que esa persona cuide su peso o aumente un poquitito, voy a tratar de utilizar elementos dentro de las preparaciones. Por ejemplo, leche en polvo, que la podemos poner dentro de un soufflé. Puedo usar el huevo, la clara de huevo, que también tiene un aporte de proteína interesante. Puedo usar el queso rallado, puedo usar una porción de queso fresco. Puedo utilizar las compotas, que son más digeribles. Y a la vez... A ver, vamos a pedirle al director que vayamos acá, puntualmente, que es justamente el momento que estamos haciendo referencia, que es aquellas preparaciones hipercalóricas o hacerlas de alguna manera hipercalóricas con elementos que le agregamos a determinados platos. Paola mencionaba la leche en polvo, el queso rallado o el queso fresco en los soufflés, en las tartas, en las tortillas. El aceite, por supuesto, siempre es el estandarte que podemos utilizar para dar el mayor aporte calórico. El huevo, o la clara de huevo, que también nos aporta, digamos, mucha densidad a la propuesta. Y tratar de siempre pensar en un queso blanco, que todo eso son pequeños aportes calóricos extra que nos van a ayudar a mejorar el peso. Acá Paola tal cual nos puso el puré de papa con queso rallar, en este caso, que le da como el extra del aporte calórico. La ensalada, inclusive, con queso de rallar, o con queso crema, o con pedacitos de queso cremoso. Bueno, esto ayuda. La compota, particularmente, ¿Por qué? Porque es baja la cantidad de calorías que uno gasta para digerir el producto. Por eso siempre elegimos puré, elegimos compotas, soufflé, o sea, buñuelo. Exacto. Cómo no gastar tantas calorías en la digestión y cómo aumentar el aporte calórico con los alimentos. Es todo lo contrario a lo que sucede cuando nosotros tenemos que pensar en bajar de peso o en cuidarnos, sino que la digestión sea más lenta porque se nos acumula más de calorías. Y en este caso, como por ejemplo con los diabéticos, ¿no? Que debería ser una digestión lenta, no rápida. Para ellos, digestión rápida, para poder fácil, sencillo, que acompañe. Ahora bien, la otra contraparte es que muchos dicen que, bueno, está el paciente con EPOC que tiene esa pancita, porque también es muy sedentario, no tiene capacidad de hacer mucha actividad física, que también igual está muy recomendada. Ahora, hay un 60% de los pacientes que tienen EPOC que tienen síndrome metabólico, que es la conjunción de azúcar alta, colesterol alto, diabetes, hipertensión y mediendo la cintura, que eso ya lo vamos a ver en otro programa. Entonces, si uno dice, pensar que también tiene un riesgo metabólico alto, ¿por qué? Porque tengo un sobrepeso a nivel abdominal, me obliga a pensar en una alimentación del estilo mediterráneo. Perfecto, entonces ahí nos vamos a este lado de la... Exacto, ¿bien? Está bien. Empezamos por el lado aquí del magnesio. ¿Por qué el magnesio es importante? Que está en los lácteos, en los pescados, en los cereales, en las nueces, en las hojas verdes, todo lo que es hojas que pueden ser cocidas, eso lo mantiene también la propiedad en las famosas situaciones de no sé qué, la banana, la espinaca, el brócoli. Todas, entonces tienen muchísima, todo lo que es verde, las verduras en su preparación tienen muchísimo magnesio. Y el magnesio lo que hace es dilata las vías aéreas, los bronquios, y a la vez fortalece la mucosa bronquial. O sea que hace que tengamos una mejor mucosa bronquial y un mejor bronquio para que la respiración fluya normalmente. Muy bien. ¿Bien? Vamos al pescado. Del omega, yo digo pescado omega 3, también tenemos la chía, tenemos la soja, la milanesa de soja, la yema del huevo, las nueces y los pescados que son los pescados azules, el atún, la caballa, el jurel, la anchoa y la sardina. ¿Por qué el omega 3? Es un antiinflamatorio de clase y hace que tengamos una menor regeneración de células mucosas. Es un antiinflamatorio que hace que tu célula de tu capa de mucosa que está en contacto con el moco que está produciéndose parte como obstrucción de esa respiración, reduzca. Entonces, revalorizar el omega 3 aparte del magnesio. Exacto. Lo siguiente sería la vitamina E. La vitamina E es como un antioxidante, al igual que la vitamina A y la vitamina C, son antioxidantes naturales que recordemos que los antioxidantes frenan la producción de radicales libres que naturalmente nuestras células producen y los pacientes con EPOC las tienen en cantidad. Entonces, si agregamos un poquito de aceite de oliva, una aceituna, una palta, un germen de trigo, todo esto tiene vitamina E y es un aliado para que nuestra mucosa esté protegida frente a estos antioxidantes. muy bien. Bien, vitamina C, el clásico uno dice fortalece nuestro sistema inmune y también ayuda a la regeneración de la mucosa bronquial, siempre presente, lo pensamos en los cítricos, en la naranja, en el pomelo. El sistema inmune en general
general, el sistema inmune ayuda a defendernos de todo aquello que nos invade, ¿no? Exacto, totalmente. Entonces, también está en el kiwi, en el brócoli, en las verduras de hoja también, en el tomate, en la papa, en la batata y en el morrón, que también son interesantes como alianzas para tener toda esta protección. Claro, no pensar que la vitamina C está solamente en el pomelo, en la naranja y en el limón, sino que existen las verduras, ¿no?, que pueden aportarla también. Exacto. Porque si no, como dice, a mí no me gusta, justo no tomo, no me divierte, no sé, no le encuentro el uso, bueno, tenés otros alimentos donde podemos. Exacto. Bueno, y acá en la última, si estamos acá, llegamos al selenio, que el selenio también es un antioxidante, es un mineral. Mirá. Que tenemos en las carnes. El El selenio está en las carnes, en los huevos, en el pescado, en la levadura de cerveza, en el salvado de avena, y por eso que uno siempre pretende que usemos los alimentos ricos en fibra, con salvado de avena y germen de trigo, porque también el selenio es un antioxidante natural que es protector de nuestras células bronquiales, o sea que si uno se pone a mirar, esto es lo que también conforma la dieta mediterránea, ¿sí? Que es donde ponemos muchas verduras, frutas, pescados, aceite de oliva, frutos secos, y pensar siempre en la presencia de la variedad de las comidas. Un dato interesante, se hizo un estudio muy grande, más de 70.000 personas, donde vieron que una dieta occidental frente a una dieta mediterránea ayudaba a bajar el riesgo del síndrome metabólico y del EPOC en un 40%. O sea que, sí, pues sí, pero ¿qué tiene que ver el EPOC con la dieta mediterránea? Bueno, comer alimentos que nos ayudan a proteger nuestras vías aéreas colabora también con la incidencia de EPOC. Y recuerden, que no es un dato menor, primero dejar de fumar, por supuesto. Bueno, eso ni hablar, sabiendo que la nicotina destruye la vitamina C, o sea que aquel que fuma y cree que está feliz porque come el tomate o la naranja, bueno, su nicotina está destruyendo esa vitamina C. Todo va de la mano. De la mano. Ayer hablábamos con Guido respecto a cuáles son los recursos y mecanismos para poder justamente dejar de fumar. Bien. Esto viene a reafirmar cómo lo acompañamos. El primer concepto es dejar de fumar, definitivamente. Y la otra cosa, cuando yo voy a comer, necesito estar bien oxigenado. Entonces, prepararme bien, nebulizarme, tratar de tener mi vida aérea limpia, siempre media hora antes, Para que pueda uno comer que pueda respirar mejor y que no gaste calorías en el momento de la comida. Totalmente. Bueno, Eugenia, gracias, Paola. Como siempre, tenemos que hacer la última pausa. Nos quedarán algunos minutos para responder.